En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Bien, amada familia de tu canal Recupera tu Salud, una vez más nos encontramos con nuestro hermano, el predicador internacional Hugo Daniel. Digo internacional porque ya miles de personas lo ven a través de la plataforma. Nuestro hermano Hugo Daniel tiene un canal muy bueno que lo recomiendo, donde allí tiene muchos mensajes. De hecho, voy a descargar unos mensajes de él porque él me ha concedido los derechos y lo voy a colgar aquí en mi canal. Hoy tenemos un tema impresionante. Un tema que usted no se lo puede perder, un tema que ha provocado mucha inquietud, polémica, y he querido ponerle el título: ¿es cierto que la Trinidad es pagana? ¿Usted quiere saber eso? Quédese a ver el video entero porque hoy vamos a tirar un misil, como dice nuestro hermano Hugo Daniel. Buenas tardes, feliz sábado, hermano Hugo. Igualmente, hermano, para vos y para toda tu amable audiencia, una alegría enorme. Me siento como el chimpancé cuando le dan la banana, lleno de gozo, lleno de alegría y la dicha de poder darle a la trompeta el sonido certero es lo que más llena de gozo mi corazón. Así que un saludo para todos por igual. Amén. Vamos entonces, amados hermanos, como es nuestra costumbre, a tener la oración siempre. Yo tengo la de inicial y entonces al terminar el mensaje el hermano Hugo Daniel tiene la del terminar. Le rogamos que tanto al hermano Hugo Daniel le hagan llegar sus pedidos de oración y a un servidor también. Estaremos orando por sus hijos, por su familia, por su salud y sobre todo por lo más importante, por su vida espiritual. Vamos a inclinar la cabeza en actitud de reverencia y oremos. Oh eterno Padre, gracias te damos por la nueva oportunidad de vida que tú nos otorgas. ¿Quiénes somos nosotros para que tú nos des tanto privilegio, Señor? Los ángeles están deseosos de llevar la buena nueva de salvación, pero tú nos has escogido a nosotros, seres llenos de defectos, para que llevemos las buenas nuevas. Te rogamos que tu Santo Espíritu prepare el corazón, el camino de aquellos que han de escuchar y que de una manera humilde y con amor podamos ser receptivos, no solamente ser oidores olvidadizos, sino ser hacedores de tu palabra. Te rogamos una bendición muy especial por el hermano Hugo Daniel. Bendice su ministerio, también por un servidor. Danos fuerza, energía y vida para seguir llevando la encomienda de tu evangelio. En el nombre y por los méritos sagrados de Cristo Jesús, te lo rogamos. Amén, amén. Bien, hermano Hugo, adelante. Muy bien. Pues es un privilegio muy grande para mí poder tocar nuevamente la trompeta que representa la proclamación del mensaje, del triple mensaje angélico, ¿verdad? Y en esta ocasión vamos a estudiar con lujo de detalle, como siempre lo hacemos, a la luz de Isaías 8:20, ¿verdad? Porque no podemos caer en el descrédito del cielo, porque una persona que no predica, como dice Isaías 8:20, cae en el descrédito de todos los ángeles del cielo, ¿verdad? El Espíritu Santo no puede dar su respaldo a un predicador que no se somete a Isaías 8:20. Ese para mí es una columna vertebral. Muy bien, entonces, hoy vamos a tratar el tema sobre la deidad o Trinidad. Hay muchas preguntas que giran en torno a este tema. Entonces, vamos a ir por parte porque vamos a ir desarrollando punto por punto y lógico que cualquier duda que vos tengas, mi estimado, me podés interrumpir nomás, no hay ningún drama con eso. Y le vamos colocando los puntos a las IES poco a poco, ¿verdad? Muy bien.
Entonces, la primera pregunta, mi estimado, que salta es la siguiente. Yo quiero que usted diga la primera pregunta del millón. La pregunta del $1.000.000, mi estimado. Mira, yo te pregunto, mira, o si alguien te hace una pregunta como esta, ¿qué vos le responderías? ¿Quién es tu creador? Si vos le preguntás, si vos estás dando un estudio bíblico, ¿verdad? Y alguien te hace esa pregunta, ¿qué vos le responderías? Bueno, yo le respondería de acuerdo a un así dice Jehová, porque la palabra de Dios dice que Dios, el Padre, nos creó a través de Jesucristo. Jesucristo es el agente creador. ¿Vos estás seguro de eso? Bueno, yo ahora te voy a demostrar que los tres son el creador. Ah, eso fue una pregunta ganchosa. ¿Verdad? Fue un gancho que usted me montó. Exactamente. Mira, vamos a comenzar con Génesis 1. Vamos a Génesis 1, versículo 26. Génesis 1, 26. Dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces surge la pregunta, cuando acá dice, entonces dijo Dios, ese es, de los tres, ¿cuál es? ¿Cuál de los tres es? Cuando dice, entonces dijo Dios, ¿a qué Dios se está refiriendo? A Dios el Padre. Muy bien, exactamente. O sea que Dios, el Padre, se dirige a Cristo y también al Espíritu Santo, a los dos, no solamente al Hijo, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a demostrar, porque tenemos que conectar Génesis 1:26, tenemos que conectar con otro pasaje para demostrar que el Espíritu Santo también es creador. No solamente el Padre y el Hijo. Ahora, ¿con qué versículo demostramos eso? Muy bien, exactamente. Vamos por buen camino. Vamos por buen camino, hermano. Ahí está. Job capítulo 33, versículo 4. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Acá está clarito. El versículo 4 hay que leer también en conexión con el versículo 6, pero ya no vamos a leer el 6, porque con el 4 ya es suficiente. Entonces, a fin de conocerle, página 15, solamente la referencia vamos a dar. No vamos a leer la cita. A fin de conocerle, página 15, dice que ese Dios que aparece en el versículo 26 es Dios el Padre. La señora White dice que ese que dijo, entonces dijo Dios, hagamos al hombre, ese es Dios el Padre. Le dice a Cristo, pero también le dice al Espíritu Santo. A los dos le dice lo mismo. ¿Y cómo sabemos eso? Por Job 33, verso 4, que ya leímos recién. Ahora, eso por un lado. Ahora, vamos a Salmo 104. Vamos a buscar otro pasaje que nos va a arrojar luz
sobre este punto. Estamos todavía en la creación. Y veamos un poco lo que dice el Salmo 104, versículo 30, hermano. Clave mayúscula. Este versículo no se puede escribir con minúscula. Noten lo que dice el versículo 30 del Salmo 104. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la paz de la tierra. Acá también en el versículo 30 se nos dice que el Espíritu Santo es nuestro creador. Ojo con eso. Mucho ojo con eso porque lo estamos demostrando claramente. Ahora, vamos a Deuteronomio capítulo 6. Vamos a pasar a otro punto. Deuteronomio capítulo 6 arroja luz también sobre este tema. Veamos un poco lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Acá nos encontramos con un detalle clave, hermanos. ¿Por qué? Yo te pregunto, hermano, ¿qué significa uno es? ¿En qué sentido son uno? En propósito. En propósito. En unidad. En amor. Hay otra palabrita clave que comienza con N. Hay otra palabra que hay que agregarle a lo que vos estás diciendo que comienza con N. Porque los tres tienen la misma naturaleza. Mucho ojo con ese detalle. Ese detalle es fundamental. Ahora, ¿cómo nosotros podemos demostrar que cuando dice Jehová uno es, no está hablando en forma matemática? No se está refiriendo al número uno. No se está refiriendo a una unidad numérica. A una unidad numérica no se está refiriendo. Exactamente. No se está refiriendo a una unidad numérica, ¿verdad? Sino que se está refiriendo a otra cosa. Y esa otra cosa es propósito, amor, naturaleza, etcétera. Ahora, la pregunta del $1.000.000.000 es la siguiente. ¿Con qué versículo vamos a demostrar ahora, verdad, que cuando dice uno es, no tiene nada que ver con uno solo, sino con propósito, naturaleza y amor? ¿Con qué versículo demostramos eso? Bueno, hay varios versículos que vamos a buscar. Sí, hay varios versículos que demuestran eso, hermano Hugo. Vamos a buscar. Génesis capítulo 11. Clave mayúscula, hermano. Yo te pregunto, cuando se construyó la Torre de Babel, ¿cuántas personas eran? ¿Uno solo o muchos? Miles. Miles y miles, exactamente. Sin embargo, ahora nos vamos a encontrar con una sorpresa en el versículo 6. Fíjate el detalle con el cual nos vamos a encontrar en el versículo 6, porque dice así: y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. Acá tenemos un detalle clave, mi estimado. ¿Cómo puede ser que en la Torre de Babel existían miles y miles
de personas. Y sin embargo acá en el versículo 6 se nos dice que el pueblo era uno. Es evidente que no se puede referir a una sola persona, sino que cuando dice uno se refiere a propósito. O sea, todo el pueblo tenía el mismo propósito, la misma finalidad, la misma meta, etcétera. La misma naturaleza. Entonces, pecaminosa. ¿Cómo? La misma naturaleza pecaminosa tenía. Exactamente, así mismo. Ahora, entonces, cuando una persona que no acepta la Trinidad, o sea, no acepta que hay tres personas en uno, y te saca Deuteronomio 6:4, automáticamente tú le tienes que llevar a Génesis 11:6. Sí o sí. Sí o sí le tienes que zambullir en el versículo 6 de Génesis 11 para demostrarle que cuando dice uno es, no se refiere a cantidad numérica, ni mucho menos a una sola persona, sino más bien a un propósito. ¿Está clarito ahora? ¿Te queda claro? ¿Está bien? Muy bien. Ahora viene otro bombazo. Mira, esto que acabamos de ver en la Biblia, le vamos a conectar con Ministerio de Curación, página 329, hermano. Acá le vamos a sacar la careta a los antitrinitarios. Acá le quitamos la careta, hermanos. Noten lo que dice 329 del Ministerio de Curación. La unidad que existe entre Cristo y sus discípulos no destruye la personalidad de unos ni de otros. Ahí paramos un poquito. Porque esto tenemos que masticar, hermano. No podemos tragar esto sin masticar. Noten, acá dice que la unidad que existe entre Cristo y sus discípulos en absoluto, pero bajo ningún punto de vista, destruye la personalidad. Subrayen esa palabrita porque es clave. No destruye la personalidad de unos ni tampoco de otros. Entonces, ahora, que quede claro que la unidad es una cosa y la personalidad es otra. Son dos cosas distintas, dos cosas completamente diferentes. Y ahora viene la bomba, hermano. Esto es lo que los antitrinitarios no quieren reconocer ni entender, pero no en persona. ¿Captaste? La unidad que existe entre Cristo y sus discípulos no destruye la personalidad de unos ni de otros. Y ahora viene. Son uno en propósito, en espíritu y en carácter, pero no en persona. Atajate, mi estimado. Acá viene el bombazo y con esto le arrancamos la careta a los antitrinitarios. Son uno en propósito, en espíritu y en carácter, pero no en persona. Así es como Dios y Cristo son uno. Así es como Dios y Cristo son uno. O sea, problema. Sí. Pero ahí tenemos un pequeño problemita porque cuando escuchen el tema, los antitrinitarios van a decir sí, pero ahí solamente la mensajera menciona
a Dios y a Cristo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? No, pero no podemos pues hacer magia, ¿verdad? Vamos por parte, hermano. Vamos por parte. Mira, de a poco le vamos a ir sacando la careta a estos herejes, porque realmente son unos herejes y mentirosos, porque ellos sacan de contexto. Y eso es peligrosísimo. Eso ya dijimos varias veces, que no tenemos que jugar con una cita que está sacada de su contexto. Ahora, yo te pregunto, hermano, otra cosa. La palabra de Dios claramente enseña que el Espíritu Santo tiene características, ¿verdad? Ahora, vamos a poner algunos ejemplos solamente. El Espíritu Santo tiene voluntad, ¿verdad? Ahora, cuando yo te digo tiene voluntad, ¿vos cómo definís lo que es la voluntad? ¿Vos sabés definir qué es voluntad? Bueno, la voluntad es lo que te lleva a sentir, a hacer algo. Eso es la voluntad, lo que te lleva. Claro, mira, cuando un obeso se va a un nutricionista para que el nutricionista le oriente para bajar de peso, el nutricionista sí o sí le va a decir: yo te puedo dar la mejor orientación del mundo, pero si vos no tenés voluntad, yo no puedo hacer magia. Sí o sí le va a decir eso al nutricionista. Por eso digo, ¿verdad? Por eso digo que ese es el sentimiento de sentir, de decidir. Si no tiene voluntad de hacerlo, bueno. Exactamente. O sea, en otras palabras, hermano, la voluntad es la facultad de decidir. Exactamente. Ahora, ¿dónde la Biblia dice eso? ¿Dónde dice que el Espíritu Santo tiene voluntad? ¿Dónde? Vamos a buscar. Bueno, Hechos. Exactamente. Apartarme a Bernabé. ¿Cómo? Apartarme a Bernabé. Versículo 4. Hechos capítulo 2, verso 4. Fíjate lo que dice. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y ahora viene el detalle: según el Espíritu les daba que hablasen. O sea, en otras palabras, el Espíritu Santo decidió que ellos iban a hablar nuevas lenguas. O sea que con el versículo 4 llegamos a la conclusión que el Espíritu Santo tiene la voluntad de decidir. Ese por un lado. Ahora, ¿qué otra característica más tiene el Espíritu Santo? Vamos a Hechos. Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, versículos 6 y 7. Otra característica más. Noten lo que dice el versículo 6 y 7. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia. Y ahora viene un detalle clave, mi estimado. Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Acá tenemos un detalle que tiene peso, mi estimado. Acá dice que el Espíritu Santo prohíbe. Ese es un detalle que tiene mucho peso. Pero también encontramos otro detalle, otra característica en el versículo 7.
porque dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. O sea, en otras palabras, el Espíritu Santo prohíbe, el Espíritu Santo detiene, el Espíritu Santo tiene esa característica. Mucho ojo con ese detalle. Ahora, otra característica más. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 13, es otro pasaje clave. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 13, dice así: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, y ahora viene, sino con las que enseña el Espíritu. Quiere decir que el Espíritu Santo enseña. El Espíritu Santo es maestro, porque un maestro es el que enseña. Mucho ojo con ese detalle. Y otro detalle más lo encontramos en Gálatas capítulo 5, versículo 18. O siguiendo con el hilo de las características. Noten lo que dice el versículo 18 de Gálatas 5. Pero si sois guiados por el Espíritu, ahí está. Si sois guiados por el Espíritu, eso quiere decir que otra característica que tiene el Espíritu Santo es que tiene la capacidad de guiar. Ese es un detalle importantísimo. ¿Está? ¿Hasta acá te queda claro? ¿Tenés alguna duda? También, hermano Hugo, se le puede mentir. Recuerde brevemente la historia para darle fuerza a su argumento. Cuando Ananías y Zafira se quedaron con la parte de la hacienda, Pedro le dijo, no han mentido a los hombres, sino al Espíritu Santo. Es decir, que se le puede mentir. Y más abajo dice el pasaje, le ha mentido a Dios. Ahí hay dos detalles. El Espíritu Santo se le puede mentir y también el Espíritu Santo de Dios. Exactamente. Ahora, hermano, pasamos a otro punto y acá sí le vamos a sacar la careta a estos herejes que lastimosamente le han caído en las garras de Satanás. Mira, mis oídos se cansaron, hermano. Mis oídos se cansaron de decir este argumento, de escuchar este argumento. Yo no puedo aceptar la Trinidad porque la palabra Trinidad no existe en la Biblia. Hermano, metámonos bien ya de una vez y para siempre en la cabeza que ese argumento es falso. Y te voy a explicar por qué. ¿Sabes por qué ese argumento es falso? Porque si vamos por eso, la palabra teocracia tampoco aparece en la Biblia. Y la palabra teocracia significa Dios gobierna. Ahora, yo te pregunto, el hecho de que en la Biblia no aparezca la palabra teocracia, ¿vamos a poner en duda acaso de que Dios es el gobernante del universo? Otro ejemplo más. En la Biblia no aparece la palabra encarnación. No vas a encontrar por ninguna parte la palabra encarnación. Ahora, eso significa que vamos a poner en duda que Cristo tomó la naturaleza humana y fue un hombre de carne y hueso. Vamos a poner en tela de juicio eso, pero jamás de los jamases.
Otro ejemplo más. En la Biblia no existe la expresión la segunda venida de Cristo. No existe. No existe esa frase. Ahora, porque no existe esa frase, vamos a dudar de que la enseñanza de la segunda venida de Cristo es 100% bíblico. Ojo, mi estimado. Mucho, pero mucho ojo con eso. Ahora, otro ejemplo más. ¿Acaso en la Biblia existe la palabra omnipresencia? ¿Acaso en la Biblia aparece la palabra omnisciencia? Sin embargo, nadie pone en duda de que Dios es omnipresente y omnisciente. Pero la palabra no existe. Esa palabra no existe. Sin embargo, nadie duda de la omnipresencia de Dios. O sea, en otras palabras, mi estimado, lo que te quiero decir es que el hecho de que una palabra no exista no significa que la enseñanza no se encuentre claramente plasmada en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, que no nos podemos hundir, hermano querido, no nos podemos hundir en un vasito de plástico. No nos podemos ahogar en un vasito de plástico. Eso es imposible. Yo creo que el problema está, hermano Hugo. El problema es... Sí, yo creo que el problema está en el término, en la palabra, que algunos han dicho que la palabra Trinidad viene como del romanismo, como que del paganismo. Pero aquí el problema, aquí en este tema, el énfasis no es en la palabra, sino en lo que significa en sí la palabra. Exactamente, o sea, lo que yo te estoy queriendo transmitir, mi estimado, es que no podemos hacer de una palabra una doctrina. ¿Por qué? Porque Isaías dice claramente que cuando yo estudio la palabra de Dios, tengo que estudiar un poquito aquí, otro poquito allá. O sea, no interesa la palabra en sí. Lo que interesa es si esa enseñanza está plasmada tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Eso es lo que tiene valor. No nos podemos encasillar en un término y no salirnos de ahí, porque eso va en contra de Isaías 28:13. Porque Isaías 28:13 dice un poquito aquí, otro poquito allá. Entonces, esa es la única forma legal, legítima de estudiar la palabra de Dios. Entonces, ¿te queda claro este punto? No tenés ninguna duda. ¿Está? Bueno, otro punto más. La palabra hebrea para Dios es Elohim. Mucho ojo con lo que vamos a decir a continuación. La palabra hebrea para Dios es Elohim. Y Elohim es plural. Plural, no singular. Plural. Entonces, es mentira, hermanos. Es una enorme mentira esa acusación que lanzan contra nosotros, que dicen, ustedes creen en un Dios con 3 cabezas.
Nosotros no creemos en un Dios con tres cabezas. Nosotros creemos en un Dios manifestado en tres personas, que son tres personas diferentes, pero uno en propósito, en naturaleza, en espíritu y en amor. O sea, el Padre es una persona, el Hijo es otra persona y el Espíritu Santo es otra persona distinta. ¿Por qué? Porque Ministerio de Curación, página 329, dice que la unidad no destruye la personalidad. La unidad no destruye la personalidad. Son tres personas diferentes, pero con propósitos distintos. Son tres personas distintas, pero con el mismo propósito. Ahora, vamos a buscar eso. Vamos a buscar Hebreos capítulo 10. Hebreos, vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 7. Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 7, hermano. Noten lo que dice. Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 7. Dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, ahí vamos a parar un poco. Entrando en el mundo, dice, ¿quién fue el que le trajo del cielo a Jesús a este mundo? ¿Quién fue? El Espíritu Santo. Muy bien. Ahí ya está, en el versículo 5, ya está el Espíritu Santo. Sigue diciendo, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Y ahora viene, versículo 7. Entonces dije, ¿quién es ese? Entonces dije. Muy bien. Ese entonces dije es Jesús. Y ahora, ¿a quién se le va a dirigir? He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Ese, oh Dios, ¿quién es? El Padre. Muy bien. Entonces, en Hebreos 10, 5 al 7, están los tres haciendo la obra de salvar al hombre. Están planificando entre los tres, pero cada uno tiene una función distinta. Ahora, vamos a Génesis 3:22. Vamos a Génesis. ¿Te das cuenta, hermanos, cómo es que se estudia la palabra de Dios? Recién estábamos en Hebreos. Ahora vamos a Génesis. Génesis capítulo 3, versículo 22. Dice así. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es... noten el detalle con el que nos vamos a encontrar. He aquí el hombre es como uno de nosotros. ¿Acá están los tres o no? ¡Claro! Noten, hermano, Génesis 3:22 está en plural. Entonces, si Elohim es singular, entonces el versículo 22 está mal traducido. ¿Te das cuenta? Ahora, veamos Isaías 6:8. Génesis 3:22 tenemos que conectar con Isaías. Isaías 6:8. Cuando vos das un estudio bíblico, vos tenés que conectar estos pasajes.
¿verdad? Ahora, noten que en el versículo, en el capítulo 6 de Isaías, en el versículo 8, vamos a encontrarnos con la misma idea que en Génesis 3. Fíjate lo que dice el versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Otra vez plural. Por nosotros, no dice por mí. No dice por mí, dice por nosotros. Y Juan 14:23. Juan 14:23 también y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y ahora viene el detalle clave: y vendremos a él. Vendremos. Otra vez plural. Y está incluido el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es a través del Espíritu Santo que el Padre y el Hijo moran en el corazón, o mejor dicho, en la mente del ser humano. Porque corazón y mente es lo mismo. Ahora, hermano, ahora viene la bomba más grande. Ahora le vamos a destrozar. Ahora sí vamos a tirar una bomba tremenda. ¿Sabes, hermano, qué disparate más grande dicen los antitrinitarios? Que Cristo y el Espíritu Santo es la misma cosa. ¿Vos ya escuchaste eso? Sí, otros dicen, Ese es un... otros dicen que Cristo fue engendrado también, muchas cosas raras. Exactamente, claro, pero le vamos a destrozar, hermano. Vamos a buscar el versículo que nos va a servir para destrozar este argumento. Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, versículo 32. Es exageradamente clave este versículo. Cuando a vos te saquen ese argumento de que digan que Cristo y el Espíritu Santo es la misma cosa, léele el versículo 32 y se le va a caer la careta, hermanos. Fíjate lo que dice Mateo 12:32. Cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni nunca. Hermano, yo te pregunto, si el Espíritu Santo y Cristo es la misma persona, entonces, ¿cómo puede ser que Jesús se equivocó tan grande cuando mencionó las palabras que acabamos de leer en el versículo 32? Pero Jesús se equivocó, pero de aquí a la luna, entonces. De aquí al planeta Marte se equivocó. Porque acá está diciendo claramente que una cosa es pecar contra Cristo y otra cosa muy diferente es pecar contra el Espíritu Santo. ¿Verdad? Entonces, cuando el pecado es contra Cristo, es una cosa. Y cuando el pecado es contra el Espíritu Santo, es otra cosa distinta. Entonces, no puede ser jamás la misma persona. Son dos personas distintas y acá lo estamos demostrando. Ahora, si la persona se encapricha y se hace del testarudo y se hunde en su capricho, ya es otra cosa, ¿verdad? Pero acá estamos demostrando claramente, mi estimado. ¿Está bien? ¿Te queda claro este punto?
Claro, porque si Cristo y el Espíritu Santo fueran la misma persona, entonces todos estuviéramos perdidos, porque ¿quién no ha blasfemado contra Cristo alguna vez? Exactamente. Claro. Ahora, yo te pregunto, hermano, cuando un presidente de una nación, sea cual sea, dice, él le comunica a la prensa que él va a enviar un representante. Toda la prensa sabe perfectamente que el representante no es él. El representante es otro. ¿Verdad? Puede ser ministro, puede ser vicepresidente, le llame como le llame, pero es otro. Lo mismo pasa con la deidad, hermanos. Jesús fue claro cuando dijo, conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Espíritu Santo no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Ese es el representante de Cristo en esta tierra. No, y Jesús mismo lo dijo, hermano. No es él. Jesús dijo, yo me voy, pero enviaré otro consolador. El mismo Jesús lo dijo. Claro, y te digo más, hermano. La palabra otro en griego es alos. ¿Y sabes qué significa alos? Alos significa otro de la misma naturaleza. Alabado sea el nombre del Señor. Otro de la misma especie. Otro de la misma especie. O sea que, vamos a Hebreos. Vamos a Hebreos un ratito nomás. Vamos a Hebreos. Fíjate lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hablando de Cristo, dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, ahí paramos. Noten, acá dice que Cristo es la misma sustancia que el Padre. Y si Hebreos 1:3 dice que Cristo tiene la misma sustancia que el Padre, o sea, la misma naturaleza, quiere decir entonces que el Espíritu Santo, si alos representa otro de la misma clase, quiere decir que el Espíritu Santo también es o tiene la misma naturaleza. ¿Y cuál es esa naturaleza? Es Dios. Es divino como Cristo y es divino como el Padre. Ahí está clarito. Ahora, otro bombazo, hermano. Para aquellos que dicen que el Espíritu Santo no es una persona, porque desgraciadamente miles de adventistas se han hecho arrianos, ¿verdad? ¿Vos sabés qué significa arriano, verdad? ¿Vos sabés qué significa se volvieron arrianos? Sí, eran seguidores de Pedro Arrio y ellos creían que Cristo era creado. De ahí fue que los testigos de Jehová heredaron esa mala costumbre de decir que Cristo es el primogénito de la creación y creen que hay que creado. Exacto. Mira, yo tengo acá una cita de la señora White que está en Review and Herald 30 de 1900. Dice así: el Espíritu Santo es el consolador. Y ahora viene. Él personifica a Cristo. Y acá viene la bomba. Sin embargo, tiene una personalidad diferente. Espectacular.
espectacular, mi estimado. Alabado sea el nombre del Señor. Noten, más claro imposible. Si alguno quiere, yo le puedo sacar foto y enviarle esta declaración cortita, pero tiene una profundidad gigantesca. Ahora, ¿es posible que la Trinidad sea pagana? Perdón. Es imposible que la Trinidad sea pagana, porque nosotros somos monoteístas y los paganos son politeístas. ¿Qué estoy diciendo? Es imposible que la Trinidad sea de origen pagano. ¿Por qué? Porque nosotros los cristianos somos monoteístas. En cambio, los paganos son politeístas. Y politeísta significa que creen en una gama, en una variedad, en una infinidad de dioses. Ahora, ¿cómo demostramos eso? Claro, hermano Hugo. Vamos a demostrar. Eso lo van a sacar, lo que van a ver el video que no están a favor del tema, eso lo van a sacar en contra de nosotros, eso. De hecho, en Deuteronomio, el texto que usted leyó, no me acuerdo si el 14, donde dice, escucha, oh Israel, Jehová vuestro Dios, uno es. Precisamente esa palabra, Dios le dio esa palabra al pueblo de Israel en el contexto de que las demás naciones eran politeístas porque adoraban a un sinnúmero de dioses. Ahora, cuando nosotros decimos que Dios el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, no estamos siendo politeístas. Estamos siendo monoteístas porque es un Dios triuno. Y ahí es donde entra entonces el tema. Claro, ahora vamos a demostrar otra vez. Ya demostramos con Deuteronomio, pero vamos a demostrar ahora con 1 Corintios 8, ¿verdad? Que nosotros somos monoteístas y no politeístas. 1 Corintios 8, versículo 5. Versículos 5 y 6. Fíjate lo que dice. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, ojo con eso, fíjate un poco, porque aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, ahí está. En el versículo 5, el apóstol Pablo está condenando el politeísmo. En el versículo 5. Y ahora en el versículo 6 va a decir que nosotros somos mono, no poli. Fíjate lo que dice el versículo 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Ahí está. Para nosotros, dice Pablo, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, etcétera, etcétera. Entonces, con este pasaje estamos demostrando que nosotros somos mono y no poli. Pero este no es el único. Vamos a Isaías. Por un momentito, vamos a Isaías capítulo 44, porque acá también vamos a encontrarnos con otro detalle. Isaías capítulo 44, versículo 8. Dice, no temáis, ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad? Y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. Y ahora viene. No hay Dios sino yo.
Acá está hablando Dios el Padre. No hay fuerte, no conozco ninguno. Noten lo que dice Isaías. Isaías acá está diciendo lo mismo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 8, verso 6. Prácticamente está diciendo lo mismo, ¿verdad? Ahora, otro detalle importantísimo, hermano. ¿Qué significa la palabra Padre? Porque acá también tenemos otro problema que tenemos que solucionar, ¿verdad? Porque hay algunos que creen que porque él tiene el título de padre, él tiene la prerrogativa o la facultad de engendrar. Y eso no es así. No tiene nada que ver. Noten lo que dice Review and Herald, 2 de septiembre de 1894. Dice: Cristo enseñó al hombre a dirigirse al supremo gobernador del universo con el nuevo nombre Padre Nuestro. Y ahora viene. Este nombre significa su relación con nosotros. ¿Te das cuenta? O sea, el hecho de que se le ponga el título de padre no tiene nada que ver con el hecho de que él pueda engendrar o no pueda engendrar. Aquí el punto es que dice acá la cita que Cristo le puso el nombre de padre porque eso significa su relación con nosotros. Relación. No tiene nada que ver con procrear. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿verdad? Ahora, Primera de Crónicas. Vamos a Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 17. Primera de Crónicas, capítulo 17, versículo 12. Vamos a buscar otro pasaje acá que nos va a ayudar un poco. Noten lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 17, versículos 12 y 13. Dice: Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Y ahora viene el versículo 13. Yo le seré por padre y él me será por hijo. Está hablando de la relación que iba a tener Dios con David, porque acá está hablando del pacto que Dios iba a hacer con David. Pero cuando dice yo le seré por padre y él me será por hijo, no quiere decir, no tiene nada que ver con con el engendramiento, sino tiene más bien algo que ver con la relación. De eso está hablando el título padre. Ahora, ¿cuál es el versículo más espectacular que podemos usar para demostrar que la palabra padre para Dios no se puede usar literalmente? No se puede usar literalmente. No es padre como nosotros, como el concepto que nosotros tenemos humano en nuestra cabeza. Porque cuando nosotros decimos un padre, automáticamente pensamos en que él engendró hijos o hijas, ¿verdad? Pero esa idea tenemos que sacarnos de la cabeza porque no tiene nada que ver con Dios. Ahora, vamos a Génesis. Génesis capítulo 45. Vamos a Génesis capítulo 45 porque ahí vamos a encontrar un detalle interesantísimo. Génesis capítulo 45, versículos 8 y 9. Fíjate lo que dice. Y Dios
8 y 9, sí. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto, atendé ahí, por padre de Faraón. Yo te pregunto, ¿José era literalmente el padre de Faraón o no? Ni edad tenía para ser el padre de Faraón. Exactamente. Sin embargo, acá dice que Dios le puso a José por padre de Faraón. Ah, eso significa que la palabra o el título padre no tiene nada que ver con la remota posibilidad de engendrar. No tiene nada que ver con eso, sino más bien es con el aspecto de relación. Ahora, Segunda de Reyes 2:12. Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 2. Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 12. Segunda de Reyes, capítulo 2. A ver, Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 12. Dice, viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando su vestido, lo rompió en sus dos partes. O sea, acá tenemos el mismo caso de José, pero cambia el personaje. Ahora ya no es José, ahora es Eliseo, ¿verdad? Pero Eliseo también dice, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. ¿Te das cuenta, hermano, que es sinónimo de relación? No tiene nada que ver con engendrar. ¿Está claro? ¿Tiene alguna duda? No, está claro, además ahí Eliseo se está dirigiendo a Elías, porque Elías era como un padre para Eliseo. Cuando él lo vio irse en el carro. Exactamente. Le estaba tratando de padre, pero no en el sentido literal, ¿verdad? Entonces, por eso es que cuando yo tengo tiroteos teológicos con los testigos de Jehová, ¿verdad? Por la palabra hijo, porque ellos creen que la palabra hijo es como nosotros pensamos. Es un hijo que nació de un padre y no tiene nada que ver una cosa con la otra. No puede ser jamás. Y lo estamos demostrando bíblicamente. Ahora, ¿qué verdad poderosa podemos extraer de Romanos 8:16? Vamos hasta allá. Vamos a Romanos 8:16 porque vamos a sacar de acá una verdad profunda. 8:16. 8:16 de Romanos dice así. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, el Espíritu Santo nos testifica lo que está queriendo decir, ¿verdad? Ahora, hermano, viene otro bombazo. Esta cita es inédita. No lo tiene casi nadie, pero si ustedes quieren, yo le saco foto y le envío. Manuscrito 20 de 1906. El Espíritu Santo tiene una personalidad. ¡Epa! ¿Qué pasó ahí? Decime qué pasó ahí, hermano. ¿Qué tiene el Espíritu Santo? El Espíritu Santo tiene una personalidad
Con esto le estamos sacando la careta a todos esos hermanos que han caído en las garras del diablo, diciendo que el Espíritu Santo no existe, que solamente existe el Padre y el Hijo. Eso es una mentira del diablo. Acá dice la señora White claramente que el Espíritu Santo tiene una personalidad. Y ahora va a explicar por qué. De lo contrario, no podría dar testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea que en esta declaración la señora White está arrojando luz sobre el versículo 16 de Romanos 8. Clarito como el agua, hermano. El que le quiere buscar vuelta, ya ni aunque vengan todos los ángeles del cielo a que le den un estudio bíblico, no van a entender. ¿Verdad? Entonces, subrayemos este detalle porque tiene mucho peso. Ahora, manuscrito 20 de la misma fecha del anterior, 1906. Dice, escuchen, otro bombazo, hermano. También debe ser una persona divina. ¡Epa! ¿Qué pasó ahí? También dice claramente la sierva de Dios, hermano. También debe ser una persona divina. Divina, subrayar la palabra divina. Persona divina, dice. ¿Qué vuelta le vas a buscar a eso? Y ahora va a explicar por qué. Pues de lo contrario, no podría escudriñar los secretos que yacen ocultos en la mente de Dios. Y adivina ahora qué versículo va a citar. ¿Sabes qué versículo va a citar ahora? Primera de Corintios 2:11. Primera de Corintios 2:11, que dice así: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. O sea, el único que conoce la mente de Dios es el Espíritu Santo. Pero surge la pregunta, ¿por qué? Porque Él también es Dios. ¿Entendés, mi estimado? Él también es Dios. Entonces, por eso Él conoce las cosas que hay en la mente del Padre. Qué tremendo, hermano. Ahora, otra declaración más. Evangelismo, página 45. De paso, hermano, de paso. Hay una mentira que está corriendo por ahí. ¿Cómo? Sí, ya. Dale. Ya vamos terminando, no te preocupes. Mira, hay una mentira que está corriendo por ahí, que Leroy Frum, que fue el que hizo la recopilación del libro Evangelismo, él hizo trampa. Él hizo trampa según la mentira que está corriendo por ahí, que Leroy Frum manipuló las citas que colocó en el libro Evangelismo. Eso es una mentira. Ahora, ¿cómo podemos demostrar que es una mentira? Recurriendo a los originales.
Vamos a suponer que el libro de evangelismo no existe, pero vamos a recurrir a los originales. Y cuando recurrimos a los originales, ahí se le cae la careta a estos mentirosos. ¿Te das cuenta por qué es importante los originales y el contexto para no caer en esa trampa? Ahora, mira, manuscrito 45, que está en... no, este no está en evangelismo, pero te leo igual. Es del 14 de mayo de 1904. La obra de salvación no es un asunto menor, sino tan vasto que las más excelsas autoridades se asientan en la fe expresa de la voluntad humana. Y ahora viene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la divinidad entera, participan de la acción necesaria. Acá ella le pone a los tres como la divinidad entera. Ojo con ese detalle. La divinidad entera, ella le incluye al Espíritu Santo. Y por último, para terminar, resulta que la señora White en una ocasión estaba en un colegio y el Espíritu Santo estuvo en ese colegio. En el mismo colegio que ella estuvo, el Espíritu Santo también estuvo. Y dice en Evangelismo 4:47 así: necesitamos comprender que el Espíritu Santo, que es una persona, así como Dios es persona, anda en este colegio. Espectacular, hermano. Yo había leído esa cita, hermano Hugo. Yo había leído esa cita, pero parece que no es la original porque dice anda en estos terrenos. Es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo porque está hablando del colegio. O sea, en este terreno o en nuestro terreno es lo mismo porque se está refiriendo al colegio, ¿verdad? Entonces es la misma cosa dicho de otra forma. Muy bien, hasta acá llegamos, hermanos. Hay mucho más para desglosar, pero yo pienso que le hemos quitado la careta a muchos arrianos adventistas del séptimo día. Vale, tenga la oración final entonces. Dale, oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos agradecerte muchísimo, muchísimo, muchísimo por el privilegio que tenemos de ser tus hijos. Gracias por tu palabra. Gracias, oh Dios, porque podemos todavía con libertad estudiarla, profundizarla y enriquecernos espiritualmente hablando. Oh Señor, bendice estos temas que estamos lanzando al aire. Que el Espíritu Santo pueda utilizar estos temas para enderezar cabezas torcidas, para poder alumbrar a aquellas personas que están confundidas y que no entienden claramente estos temas. Oh Señor, bendícele a Sandy, bendice su ministerio, su canal. No permita que el enemigo se introduzca para destruir y arruinar, sino al contrario, que el Espíritu Santo pueda ser el director de su canal. Oh Señor, acompáñanos también a nosotros y danos un sábado precioso, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, feliz sábado para todos. Decimos feliz sábado porque este tema está siendo grabado ya viernes en la noche, ya puesta de sol sábado. Así que feliz sábado para todos, hermano Hugo. Nos veremos próximamente. Bye.
Que Dios te bendiga. Saludos a todos. Bye, bye. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.